Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana será clave en bolsa. Te explico por qué. Vamos con el informe semanal del día 20 de febrero de 2022. Vamos con el repaso de una nueva semana. Como siempre tenemos aquí delante el índice del Nasdaq, el Nasdaq Composite. Y bueno, como comento en el título, vamos al grano. Tenemos por delante una semana muy importante para el mercado. Una semana que será clave porque estamos nuevamente llegando a zonas que pueden un poquito mostrarnos hacia dónde puede tirar el mercado en las próximas semanas. Seguimos con un mercado con un comportamiento muy similar al que ya venimos comparando desde hace tiempo, ¿no? Al que tuvimos en 2018. Tenemos por aquí ese gráfico que tuvimos en 2018, justo me refiero a este de aquí, el que tenemos entre estos rangos. Y como digo, gráfico muy similar y seguimos semana a semana mostrando que se sigue repitiendo ese comportamiento, ¿no? Ya estamos por aquí por debajo de la media, con esa aceptación que hace varias semanas comenté que podíamos empezar a encontrar. ¿Por qué? Porque estábamos teniendo un escenario muy similar, tanto en el técnico, en lo que íbamos viendo día a día en el gráfico, como en la situación global, ¿no? En la situación macro y todo lo que estábamos viendo detrás del mercado, ¿no? ¿Qué nos estamos encontrando ahora mismo? Pues siguen pareciendo gráficos calcados, ¿no? Fijaos cómo estamos ahora mismo ya acercándonos a esa zona de mínimos de esta bajada. Tuvimos esa bajada muy agresiva, rompiendo medias y terminamos haciendo una especie de suelo que más que otra cosa fue que el mercado estaba ya bastante sobrevendido en un periodo de tiempo muy corto, como comenté en anteriores informes semanales, que tampoco podíamos esperar que el mercado terminase cayendo completamente en picado, ¿no? En algún momento, incluso en las mayores bajadas, tiene que haber ciertos rebotes. ¿Por qué? Porque el mercado se va encontrando muy sobrevendido, tenemos que terminar aceptando esas bajadas para volver a retomar esa tendencia a la baja, al igual que vemos ese tipo de comportamientos en un mercado alcista, pero a la inversa, ¿no? Entonces, ya digo, como comentaba hace varios informes, teníamos un mercado bastante sobrevendido, lo normal era que terminásemos descansando un poquito, teniendo algunas semanas de aceptación y además lo comparaba con 2018, ¿no? Donde el escenario fue completamente igual, tuvimos una bajada muy agresiva en picado, cuando ya rompimos medias en un par de semanas terminamos con una bajada muy fuerte, apareció esa especie de rebote, que realmente no fue un rebote, fue simplemente un descanso de ese movimiento tan vertical que habíamos tenido. Tenía que descansar el mercado esa bajada, incluso si fuese como fue, para retomar ese tramo a la baja. Y fijaos cómo estamos prácticamente, voy a limpiar el gráfico, en este mismo punto, ¿no? En el que ya estamos aquí haciendo nuevos mínimos de la bajada, al igual que estamos haciendo en el punto de ahora. En 2018, en ese punto, tuvimos una nueva especie de rebote, por así decirlo, en una semana de alivio para volver a retomar y ya ir a hacer ese suelo que terminó delimitando el suelo de esa bajada, ¿no? El fin de esa bajada para retomar la tendencia al alza. Y ahora podríamos tener un escenario muy similar. ¿Por qué será clave esta semana? Porque estamos volviendo a ver bastantes señales un poquito de volatilidad, de distribución, de días de bajada que van acompañados de mucho volumen, ¿no? Que al final es lo que nos va mostrando esa distribución. Mal price action en varios días seguidos, ¿no? Con continuación a la baja en el mercado en general, ¿no? Y eso nos está dejando, pues, velas como esta, ¿no? Cerrando esta semana en mínimos de la semana en el Nasdaq, muy cerquita de esos mínimos de la bajada. Veremos si, al igual que pasó en 2018, esta semana que entra podemos tener una especie de rebote para terminar de dejar aquí esta aceptación por debajo de las medias y ya retomar a la baja. Pero vamos, de momento todo indica que antes o después, incluso pudiera ser esta próxima semana, podríamos acercarnos a esos mínimos de la bajada y retomar un poquito esa tendencia a la baja. ¿Por qué? Porque, ya digo, por un lado, el pasado, la historia nos sirve como ejemplo. Al final el mercado tiende a repetir sus comportamientos porque, no por arte de magia, sino porque el mercado se mueve de la misma manera hoy que se movía hace 2 años, que se movía hace 10 años, que se movía hace 20 años, ¿no? Al final lo que termina moviendo el mercado es la oferta y la demanda y la psicología de masas. La oferta y la demanda no han cambiado a lo largo de la historia y la psicología de masas obviamente tampoco. Los seres humanos seguimos siendo exactamente los mismos y eso es lo que termina haciendo que se vaya repitiendo todo con el paso del tiempo, y por eso funcionan también los patrones y por eso siempre vemos la misma repetición de comportamientos, de patrones, etcétera. ¿Y por qué será una semana clave? Pues ya digo, porque podríamos incluso esta semana ya ver cómo hacemos esos mínimos por esas señales que comentaba, señales de distribución, mucho volumen a la baja, por lo tanto toca seguir estando alerta. Además tenemos el mercado, como vemos, por debajo de todas las medias, la media de 10 semanas, esta línea roja que tenemos por aquí, ya ha cruzado la media de 40 semanas, ya la tenemos incluso por debajo, teniendo una clara tendencia bajista y sobre todo
sirviendo, como siempre digo, sirviendo como resistencia de ese movimiento, ¿no? Cada vez que nos acercamos a este toque tenemos una vuelta a la baja, volvemos a aceptar, nos acercamos a esa media de 10 semanas, volvemos a retomar a la baja y es una media que siempre queremos ver que está sirviendo de soporte para el mercado, para el activo en cuestión que estemos mirando, como tenemos aquí previamente, ¿no? Siempre apoyándose en esa media y ahora tenemos justo lo contrario, ¿no? Esa media está apoyando el comportamiento a la baja. Por lo tanto, ya digo, semana muy clave. Si vamos al S&P tenemos un comportamiento muy similar, cerquita de la media, por debajo, aceptando bajo las medias. La media de 50 días ya empieza a ser de resistencia. Fijaos como aquí al toque rebota a la baja, cuando que es una media que siempre ha servido muy bien de soporte en los últimos años al S&P. Y ahora todo lo contrario, ¿no? Tenemos la resistencia establecida en esa media. Seguimos durmiendo bajo las medias, comportamiento también muy similar al de 2018, donde también tuvo esa aceptación bajo las medias, un poquito más cerquita de las medias, no tan alejada como el Nasdaq. Por lo tanto, vemos cómo se sigue repitiendo la historia y cómo seguimos todavía viendo esas señales de distribución, esos días de venta con mal price action. Parece que abrimos arriba, terminamos cerrando mínimos del día, incluso las velas semanales cerrando mínimos de la semana, ¿no? Como esta semana en el S&P, esta semana en el Nasdaq. Y pues ya digo, son señales que debemos interpretar y nos deben servir para tomar decisiones, ¿no? No debemos ir ciegamente a, pues quiero operar, me da igual lo que está pasando, no, porque realmente el mercado nos está dando ciertas señales que hay que interpretar. Incluso si nos vamos al ARK en el campo de empresas de crecimiento, un poquito para fijarnos, ¿no? Sabemos que el ARK nos puede servir como referencia para este tipo de empresas, es un ETF que incluye empresas de crecimiento, y vemos como también sigue retomándose ese comportamiento bajista. Llevamos varias semanas aquí que parecía que hacíamos un rebote. Ya lo comenté también en su día, no es un rebote, seguimos bajo las medias, veníamos de una bajada muy vertical, el mercado termina sobrevendiéndose y tiene que haber cierto descanso, ¿no? Ya lo habíamos tenido también aquí previamente, volvimos a tener uno aquí y nuevamente fijaos cómo llevamos a esos mínimos de la bajada, ¿no? Igual, exactamente igual que pasó aquí arriba, y con la media de 50 días equivalente a la de 10 semanas, esa línea roja por encima sirviendo de resistencia al movimiento. Por lo tanto, ya digo, tanto en el mercado en general, también en el campo de las empresas de crecimiento, vemos como todavía sigue habiendo ahí señales de que puede no ser el mejor momento para operar, puede que lo mejor para ti pueda ser conservar tu capital, conservar tu confianza, porque estamos en un momento en el que es mucho más fácil perder dinero que ganarlo, ¿no? Y obviamente cuando operamos siempre queremos ir con las mayores de las posibilidades de nuestro lado, y no es un momento en el que las tengamos. Bueno, comentar Z, porque es uno de los valores, bueno, de hecho es el valor que he comentado en las últimas semanas en el que he entrado recientemente. El único valor que tengo en cartera, quitando las empresas de largo plazo, sino empresas que he comprado por el buen comportamiento que está teniendo, el buen rendimiento que está dando, las buenas señales que vamos recibiendo de esta empresa, la gran fuerza relativa. Ya lo he comentado en anteriores informes semanales, y es el único valor que tengo en el que he entrado buscando esa tendencia, ¿no? Porque es un comportamiento que me ha gustado mucho. Y ya digo, fijaos cómo aquí va totalmente en contra del mercado, ¿no? Tenemos la rotura de los $9, mucho volumen acompañando, haciéndolo muy bien, cerrando en máximos de la semana, al contrario de lo que estamos viendo en el mercado. Siguiente semana de continuación, rompe a máximos históricos, más volumen aún en esa semana, y esta semana se deja un 1,7% en una semana que, como hemos visto, ha sido bastante mala para el mercado, ¿no? Sí es cierto que no ha sido el mejor de los cierres semanales. Tuvimos un viernes muy volátil, terminó bajando un 3, un 4%, llegó a estar subiendo otro 4%, tuvo un comportamiento bastante volátil en ese día, jugando entre los máximos y los mínimos del rango semanal, pero ya digo, sigue haciéndolo bien, y lo importante ahora es que tenemos resultados en 4 días, dice Mark Smith, son el miércoles los resultados de Z. Por lo tanto, el miércoles estaremos pendientes obviamente de esos resultados, veremos si, sobre todo, como sabemos, los resultados son una lotería, más en este momento que estamos viendo muchas empresas que están presentando bien, la reacción del mercado no está siendo la mejor, incluso estamos viendo bajadas muy agresivas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Yo personalmente lo que haré es, llegado el momento de esos resultados, ver si tengo margen que me pueda compensar un posible mal escenario en esos resultados empresariales. Si es así, pues me quedaré en el valor; si no es así, directamente recogeré beneficios y me saldré, porque digo, no está la cosa como para arriesgar de más.
Así que bueno, ya digo, Z de los pocos valores que lo está haciendo muy bien. Hay que tener mucho cuidado porque, bueno, estamos viendo valores como Facebook. Esta semana ha vuelto a caer un 6,1%. Sigue habiendo mucho volumen en esa bajada, mal comportamiento. El día que cayó, veía a todo el mundo, compra, 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 hay que comprar, está bajando. Lo comenté, creo que fue en el directo. No la compraría. ¿Por qué? Porque yo puedo verla muy barata, pero si la previsión que tengo es de va a rebotar, pues lo que estoy viendo es que realmente lo más probable es que no rebote. ¿Por qué? Porque el price action lo que me está mostrando es que está viendo mucha venta. Si está viendo una venta masiva, ¿por qué de repente en 1 o 2 días se iba a revertir? ¿No? Lo más normal es que siga continuando esa venta y se termine completando esa semana de distribución, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Tuvimos esa vela semanal de un menos 21%, seguida de una continuación de un 7,4%, nuevamente una continuación de un 6,1%. Por lo tanto, ya digo, no es algo que me compense entrar en un valor que cae como un cuchillo, ¿no? Otros valores como Snapchat, por ejemplo, muy importante resaltar que muchos dieron por hecho con esta subida que tuvo muy fuertes resultados empresariales, que ya había terminado la tendencia bajista, que ya había que comprar, que se iba a máximos y tal, cuando realmente, vamos, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque seguimos por debajo de esa media de 10 semanas. Fijaos cómo lo que teníamos realmente era un valor muy, muy, muy sobrevendido, estaba súper alejado de la media, tuvo una bajada en picado en un par de semanas y esos resultados empresariales lo que hicieron fue simplemente retomar un poquito, recuperar un poquito ese terreno que habíamos tenido en esta bajada tan eufórica, acercarnos a esa media y esa media sigue estando ahí haciendo de resistencia. Por lo tanto, ya digo, la tendencia sigue siendo completamente bajista, seguimos con esa media que nos va mostrando que va habiendo distribución en ese punto, no está siendo un punto en el que se esté comprando el valor, en el que se esté demandando el valor, en el que haya interés por parte del inversor, porque si fuera así, obviamente el precio estaría por encima de esa media, sino que está siendo un punto en el que se está vendiendo el valor. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo no conseguimos superarlo, ahí tiene que haber, ahí está viendo cierta oferta que no permite que el precio supere ese punto y eso obviamente son señales muy claras, ¿no? Lo que queremos ver es este tipo de comportamiento que teníamos en meses atrás, donde esa media sí que realmente suponía un punto de compra, ¿no? Para el inversor, pero ahora estamos viendo que está siendo un punto de venta, por lo tanto hasta que no terminemos de recuperar bien esa media, no diría que esa tendencia bajista ha terminado, ¿no? Igual está pasando ahora mismo con Amazon, que es un comportamiento que no me está gustando mucho. Presentó resultados, subió mucho, sí, pero realmente venía también bastante sobrevendida, venía de unas semanas bastante verticales de bajada y una vez se ha encontrado con esa media de 10 semanas parece que está viendo ahí cierta resistencia, ¿no? Incluso si vamos a gráfico diario, fijaos cómo parece que es imposible, ¿no? Que en esa media hay alguien que no para de vender, vender, vender y eso al final termina siendo una señal, ¿no? Como decía, veníamos muy sobrevendidos, esos resultados recuperaron un poquito de terreno, pero realmente seguimos en esa tendencia bajista, digamos, en el corto plazo, apoyado por esa media de 50 días, ¿no? Así que ya digo, toca seguir pendientes, toca seguir alertas, no cualquier cosa es un regalo, no cualquier cosa es barata, hay que estar pendientes de todas estas señales que vamos viendo, los días de distribución, el volumen, qué señales nos está dando el mercado, ¿no? Interpretarlas y obviamente utilizarlas en nuestro favor, no tratar de ver solamente las señales positivas que podamos ver, sino también tratar de ver las señales negativas, hacer balanza y ver qué nos compensa, ¿no? También una cosa que quería comentar, que la vi por Twitter, un chico que sigo americano que se llama Joseph Fami, seguro que muchos lo conocen porque lo hemos mencionado más de una vez bueno, tanto por Twitter lo hemos retuitado alguna vez como por informes y tal. Es un señor que bastante mayor, como bastante, un señor mayor de Estados Unidos, tendrá sus 50 años o así. Y comentaba que, es un tío muy bueno, y comentaba que le impresiona que sigue viendo más miedo por parte de la gente en general, ¿no? Del inversor retail. Sigue viendo más miedo por perderse la posible subida que más miedo por estar dentro de una posible bajada, ¿no? Como que la gente todavía tiene la mentalidad de en cualquier momento viene un rebote muy fuerte, nos vamos a máximos y no están viendo realmente que no para de haber signos de distribución. Incluso viendo bajadas súper fuertes como las que estamos teniendo, la gente lo que está buscando es comprar esa bajada para participar en el rebote, cuando que realmente lo que estamos teniendo es continuaciones, continuaciones, continuaciones de esas bajadas y la gente no para de perder dinero, ¿no? Entonces lo que comentaba es que fue una reflexión que compartí bastante porque me pareció muy lógica, que hasta que no cambie esto, hasta que no venga esa bajada final, que ya la gente se quede
por así decirlo, mal tocada por el mercado, porque realmente no viene ese rebote que van buscando, ahí será cuando vendrá ese rebote, ¿no? Porque al final, como sabemos, el mercado termina siendo justo lo contrario que la masa piensa y creo que es una reflexión muy muy buena, así y muy válida sobre todo en el mercado. Así que bueno, espero que el informe te haya gustado, esto es un poquito todo lo que quería compartir, semana clave, resultados de Z, mercado que tenemos por ahí cerquita de los mínimos de la bajada, veremos si seguimos teniendo esas señales de distribución o si incluso podemos tener ese rebote que comentaba a por la media antes de seguir bajando, pero ya digo que es un poquito el escenario que comparaba con 2018, pero ya digo, mientras tengamos todo bajo las medias, toca seguir un poquito precavidos hasta que el mercado nos dé esa señal de que se empiezan a recuperar esas medias y la tendencia alcista puede retomar. Así que bueno, espero que te haya gustado el informe de hoy. Si es así, deja tu me gusta, tu comentario, te estaremos leyendo y respondiendo como siempre. Y por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.